canciller socialdemócrata alemán se reafirma en su política energética nuclear. ¿Cómo lo ve? De la patada. Me parece de la patada que el gobierno socialdemócrata español haya dicho exactamente lo mismo. No estoy de acuerdo. Es evidente. Si estoy con la ciencia, estoy con la razón, estoy con los hechos y los datos, lo que necesitamos es un desarrollo amplio de la energía nuclear para dejar de quemar fósiles y que esa energía nuclear nos sirva de puente entre el hoy, donde estamos quemando grandes cantidades de energías fósiles, y el mañana, donde habrá esa maravillosa energía de la que tanto hablan Greta y sus muchachos, pero que todavía no existe, que todavía no puede sustituir, por ejemplo, los picos de demanda, y esto es algo que a la gente le cuesta mucho trabajo entender. Mira, cuando se pone el sol, la gente enciende la luz. No tenemos forma todavía eficaz, lo suficientemente eficaz para almacenar toda la energía del sol durante el día, pues solo en la noche. Cuando hay un pico de demanda, se nubla, por ejemplo, y la gente enciende la luz en su casa, la única forma de cubrir esa demanda es o echas a andar una turbina adicional en una central que queme fósiles, o en una hidroeléctrica o en una nuclear. No puedes abrir más paneles solares ni poner de pronto más aerogeneradores. Entonces, esa energía, esa capacidad de responder a los cambios inmediatos y de darle energía durante la noche o cuando no hace viento, etcétera, en este momento solo la pueden hacer esos tres. La hidroeléctrica ha tenido cada vez más problemas porque mucha gente no está de acuerdo en que se inunden valles enteros para hacer presas hidroeléctricas. Habría que ver cuando yo recuerdo cuando se hizo la más grande presa hidroeléctrica en México, que unos amigos míos, biólogos, fueron a tratar de salvar, de siquiera registrar la variedad de especies que había allí, porque claro, cuando se inundó aquello, había especies endémicas que desaparecieron, que quedaron hundidas por la presa. No me acuerdo cuál fue la presa. Es una presa en el sureste mexicano. Y fueron por lo menos a que quedara constancia de las especies que había allí y que se cargó totalmente la presa. Entonces, tenemos el problema con las hidroeléctricas. El problema de la quemar fósiles es muchísimo peor. Evidentemente, el quemar fósiles está ayudando a empeorar el cambio climático y necesitamos dejar de quemar fósiles como de lugar. Y entonces queda la nuclear. Es que no queda de otra, es que no hay, es que a mí me gustaría que hubiera una varita mágica, pues sí, pero no la hay. Entonces me parece muy, muy mal que el canciller socialdemócrata, me parece muy, muy mal que el gobierno socialdemócrata español, que Alemania, que cualquier socialdemócrata se pronuncie en contra de la energía nuclear a sabiendas, no, a ignorandas, valga el neologismo, de lo que está diciendo. Pero siempre te salen con lo mismo. Y los residuos, entonces ya tengo pegado, por ejemplo, en el escritorio del ordenador en casa, de la computadora en casa, tengo el enlace del hilo sobre residuos nucleares de operador nuclear de Alfredo García, al que hemos entrevistado aquí. Y entonces cada vez que alguien dice, pero es que los residuos, entonces tomo eso, se lo pego. Y luego le pongo junto los residuos de las fósiles. Se calcula que matan a 18 millones de personas al año porque se lanzan a la atmósfera. Y eso no te está preocupando a ti, te están preocupando los residuos nucleares que nunca han afectado a nadie desde el inicio de la era nuclear, y menos ahora, y menos probabilidades tienen de hacerlo ahora que están enormemente controlados y que se están usando incluso para reactores de segunda generación. Pero es un arco reflejo de la gente, y es un arco reflejo verdaderamente peligroso. Ni es el problema de los residuos, ni los residuos son un problema, y sí son un problema los residuos de las térmicas, de las térmicas y las que queman energías fósiles, además de que evidentemente contaminan en gases de invernadero. Pero nos están matando a la gente. Todos los años la gente muere por contaminación. Problemas de asma, problemas de alergias, problemas de una persona con EPOC viviendo junto a una carboeléctrica como la que nos suministra de electricidad aquí, que está aquí en Aboño. Una persona con EPOC puede tener problemas graves de salud y disminuir sus años de vida, porque acaba matando la contaminación. Pero eso, como ya nos acostumbramos a esa, hablamos en contra de los residuos nucleares. Es totalmente absurdo.
Y Chernóbil y Fukushima, lo de siempre. Chernóbil fue un error humano y murieron 40 personas. Fukushima fue un error, fue un desastre natural y no murió absolutamente nadie. Así que, y mueren 18 millones de personas al año por la emisión de fósiles. Chernóbil no es un ejemplo de nada. Ya sé que Greenpeace dice que hay 200.000, 400.000, 7 millones de muertos. No los hay. La Agencia de la Energía Atómica calcula que murieron 40 personas directamente, 150 personas en los siguientes años, y hay un número incalculable de personas que probablemente mueran a la larga por cánceres, sobre todo de tiroides, debido a la radiación, y calculan que pueden ser 4.000. Cuando falló la presa de Banqiao, murieron 350.000 personas en 3 horas. Pero no te veo pidiendo que no se pongan presas. Eso no es un argumento, es una coartada. No hay residuos nucleares contra energía solar. Si tú quieres vivir a base de energía solar, tienes que apagar las luces de medio planeta toda la noche. Todas las noches. Incluidas las de los hospitales. No hay suficiente energía solar no es lo suficientemente viable como para sustituir a las fósiles. Estamos hablando de sustituir a las fósiles, no de hacer felices a los ecologetas. Dice, ¿qué tan preocupante es que roben muy fácil máquinas de cobalto en México? Pues muy preocupante porque más desastres nucleares ha habido por ese tipo de cosas que por las plantas generadoras de energía eléctrica por vía de la energía nuclear. Así que es muy preocupante. Uno de los más grandes desastres precisamente ocurrió en México con una máquina de cobalto de uso médico que acabó creo que ya lo conté, acabó en un desguace. Y en ese desguace se fundió el metal para hacer varillas y las varillas restantes tenían cobalto. Y hay muchas casas en el norte que todavía, sin que se haya dado cuenta la gente, son radiactivas. Señora, habla de Chernóbil y Fukushima como si fueran casos cerrados, concluidos. Nada más falso. Hoy en día el problema de radiación sigue. El problema de la emisión de contaminantes por parte de todas las plantas que hacen generación de energía a partir de los fósiles sigue. Pero eso no te preocupa. Y todas las demás plantas nucleares, las 400 creo que hay, plantas nucleares en el mundo que están funcionando sin ningún problema, esas no te preocupan. Digo, esas sí te preocupan, pero no te preocupan las que están funcionando, lanzando basura al aire todo el día para que la respiremos todos. Esas están bien.